Este hombre de aquí es Kevin Mitnick, el hacker más buscado de Estados Unidos durante los años 90. Con solo un teléfono y un ordenador, logró infiltrarse en los sistemas de Nokia, Motorola y hasta el mismísimo Pentágono. Todo esto antes de que alguien pudiera siquiera detectarlo. El FBI lo persiguió durante años, y cuando por fin lo lograron atrapar, lo mantuvieron en aislamiento total porque creían que podía iniciar una guerra nuclear simplemente al marcar por teléfono. Esta es la historia de Kevin Mitnick, el genio rebelde que pasó de ser el enemigo público número uno a millonario consultor de las empresas que una vez hackeó. Todo empezó con un autobús. Kevin Mitnick tenía 12 años cuando descubrió cómo colarse en el sistema de transporte de Los Ángeles sin pagar un centavo. No usó ninguna computadora, ni sabía programar todavía. Solo utilizó cartón, cinta adhesiva y la curiosidad que tuvo desde siempre. Aprendió a replicar los billetes magnéticos con tal precisión que el propio chofer no notaba la diferencia. Y eso para él fue la primera vez que dobló un sistema a su voluntad. Su mentalidad de libertad o de libertinaje lo llevó al mundo del breaking, un universo subterráneo donde unos cuantos adolescentes jugaban a controlar redes telefónicas enteras desde sus habitaciones. Kevin se volvió adicto. Llamaba a Japón, Alemania, a cualquier parte del mundo sin pagar un solo centavo. No tardó en perfeccionar lo que más adelante lo volvería imparable: la ingeniería social. No necesitaba herramientas sofisticadas ni exploits. Lo suyo era más simple y mucho más peligroso. Llamaba a una oficina, hablaba con seguridad y convencía a quien lo oyera. Le daban contraseñas, accesos a servidores y acceso completo a la información delicada como si fuera uno más del equipo. Hacía también esto que unos años después el gobierno tendría miedo de que con una simple llamada hiciera explotar una bomba nuclear. Pero eso te lo contaré más adelante, por eso quédate hasta el final del video. Para entonces ya estaba claro: Kevin no era solo bueno con la tecnología, era brillante entendiendo cómo funcionan las personas. Su primer gran objetivo fue Digital Equipment Corporation, una de las gigantes tecnológicas de los años 80. Entró a sus sistemas y se robó el código fuente de su sistema operativo estrella, VMS. No lo hizo para venderlo y tampoco lo robó para usarlo en algo. Solo quería demostrar o demostrarse que podía hacerlo. Y ese fue el detalle que más incomodó a las autoridades, porque un hacker que busca dinero se puede comprar, pero una persona que hackea por desafío, para aumentar su ego o como un deporte, no tiene freno. El FBI ya lo tenía en el radar, pero no sabían con quién trataban. Kevin no usaba una dirección fija, usaba documentos falsos y alteraba las redes telefónicas para borrar su rastro. Era como perseguir a un fantasma en un mundo que apenas comenzaba a conectarse. Cada vez que las autoridades pensaban que lo tenían, él ya estaba en otro estado, con otro nombre y en otra red. Así se ganó su apodo, el hacker fantasma. Mientras el común de la gente apenas se familiarizaba con las primeras computadoras personales, Kevin ya se había colado en empresas como Nokia, Motorola, Sun Microsystem, Fujitsu y varias más. Y te repito, no lo hacía para destruir nada, lo hacía por el placer de entrar, entender el sistema, desmontarlo y volver a salir sin ser visto. Su arma secreta no era ni el software ni el hardware, eran las personas. Sabía que ningún sistema era más vulnerable que el que tenía una voz humana al otro lado del teléfono. Y ahí es donde brillaba. Y cuando lo lograba, dejaba en ridículo no solo a las empresas, sino a todo el aparato de seguridad digital de la época. Nadie entendía cómo un solo tipo sin dinero ni contactos podía meterse donde ni los expertos sabían que era posible. No solo era un delincuente, era un símbolo. Kevin era el mensaje de que el sistema era frágil, y eso, para una agencia obsesionada con el control, era inadmisible. Lo empezaron a seguir con más recursos y con más agentes, pero Kevin siempre iba un paso adelante. Intentar atrapar a Kevin Mitnick
Era como jugar al ajedrez contra alguien que desde tu primer movimiento ya tenía resuelta la partida. Cada archivo al que accedía y cada empresa que dejaba expuesta lo acercaba a una línea indivisible que ya no podía cruzar de vuelta. Pero Kevin Mitnick no podría eludir a las autoridades para siempre. A principios de los 90, Kevin Mitnick ya no era solo un nombre entre hackers. Era una especie de leyenda viva. Los medios hablaban de él como si fuera un villano, y quizá sí era así, pero él seguía ahí afuera, conectando, espiando y jugando. El FBI estaba perdiendo los nervios. En 1992, Kevin ya no era un chico curioso, era un fugitivo, uno que sabía demasiado, que se movía rápido y que tenía un nuevo objetivo: los gigantes de las telecomunicaciones. Su obsesión, ahora más confirmada que nunca, era una sola palabra: control. Control de redes, de servidores, de comunicaciones, y para lograrlo se metió en los sistemas de Pacific Bell, una de las mayores telefónicas de Estados Unidos. Pero esta vez algo fue diferente. Esta incursión no ocurrió como una infiltración puntual. Kevin se quedó ahí dentro por meses, observando, aprendiendo y desmantelando capa por capa la red desde dentro, sin que nadie lo notara, hasta que lo notaron. Pacific Bell lo detectó y en vez de bloquearlo, lo denunciaron. Y ahí entró el FBI con todo. Empezó una persecución a escala nacional. Equipos especiales, agentes dedicados a tiempo completo, rastreo sin descanso. Pero Kevin, como siempre, se les escapaba. Se movía usando alias, vivía en moteles, alquilaba autos con documentos falsos, y lo más frustrante para el FBI era que seguía hackeando mientras lo buscaba. Pero por más bueno que sea, nadie puede correr para siempre. Y el principio del fin comenzó con un nombre: Tsutomu Shimomura. Shimomura no era un agente del gobierno. Shimomura era un experto en seguridad informática, un hacker de sombrero blanco, un tipo metódico, reservado y con un ego a la altura del propio Mitnick. Digamos que eran personas muy iguales, pero en bandos contrarios. Un día, Tsutomu se dio cuenta de que alguien había entrado a su red. Robó archivos, herramientas e incluso mensajes personales. Ese acto no era cualquier intrusión, era una provocación. Y cuando descubrió que detrás estaba Kevin Mitnick, todo cambió. Tsutomu no solo se ofendió, se lo tomó como algo personal, tanto que montó su propio equipo de rastreo. Utilizó herramientas avanzadas para triangular señales, analizar patrones y seguir el rastro digital centímetro a centímetro. Lo que el FBI no había logrado en años, él lo estaba logrando en semanas. Fue una cacería quirúrgica, lenta, precisa y despiadada. El 15 de febrero de 1995, todo acabó, o por lo menos eso pensaron las autoridades. En un apartamento de Carolina del Norte, el hacker más buscado del mundo fue arrestado. No hubo persecución y ni una sola bala se disparó. Lo único necesario fue una llamada y una ubicación exacta. Pero aquí no termina todo. Lo que pasó después fue incluso más surrealista. El gobierno, paranoico, decidió que Kevin era un peligro incluso encerrado. Temían literalmente que pudiera iniciar una guerra nuclear con solo usar un teléfono desde prisión. Así que lo metieron en aislamiento total, sin contacto con otros reos y obviamente sin acceso a tecnología. Lo consideraban un arma viviente. Durante casi 5 años, Kevin estuvo encerrado bajo vigilancia extrema, y claro que con eso su leyenda crecía. Los medios lo pintaban como un supervillano. Las empresas lo usaban como un ejemplo del caos que podía desatar un solo hacker. Y miles de jóvenes en todo el mundo empezaron a ver algo más que un criminal en él, un símbolo. Y para los más rebeldes era un héroe y un modelo a seguir.
Lo irónico es que mientras el sistema intentaba castigarlo, sin saberlo lo estaban elevando y enaltecían la figura del hacker. Mitnick se volvía más conocido, más admirado y más influyente, y además estaba por salir de prisión. Hablemos ahora de cómo el mayor hacker de todos los tiempos se hizo millonario. Cuando Kevin Mitnick salió de prisión en el año 2000, muchos esperaban que desapareciera. Después de todo lo habían exhibido como un peligro público. Pero lo que nadie esperaba es que regresaría convertido en ¿empresario? Así es, volvió como empresario y no como uno cualquiera, sino uno de los expertos en ciberseguridad de los más cotizados del mundo. Su primera jugada fue muy simple. Usó su historia. En vez de huir de su pasado, lo convirtió en marca personal. Comenzó a dar conferencias y entrevistas. Ahora era autor de libros y daba servicios de auditoría de seguridad. Las mismas empresas que una vez hackeó, ahora lo contrataban, porque si alguien sabía cómo romper un sistema, era él. En 2002 publicó El arte del engaño, su primer libro, y no fue un manual de hacking. En él hablaba sobre cómo manipular a las personas, porque como siempre repitió Kevin, la verdadera vulnerabilidad no está en las máquinas, está en los humanos. El libro se volvió un éxito y con él su reputación dio un giro de 180 grados. En poco tiempo fundó Mitnick Security Consulting, una empresa especializada en simular ataques reales para evaluar sistemas de defensa. Y los clientes no eran pequeños, sus clientes eran bancos, gobiernos y empresas multinacionales. Todos querían que el enemigo pusiera a prueba sus defensas. Y sí, claro que cobraba caro, pero Kevin no se detuvo ahí. Años más tarde se convirtió en Chief Hacking Officer de KnowBe4, una plataforma de entrenamiento en seguridad para empleados. De nuevo, su foco no era el software, era la gente, el eslabón más débil y por ende el más fácil de engañar. Es algo irónico que uno de los mejores y más famosos hackers del mundo no fuera especialista en código, sino en relaciones humanas. Mientras tanto, seguía dando charlas. Explicaba cómo había hackeado sin escribir una sola línea de código, cómo con solo una llamada y la voz adecuada podía hacer que un empleado le diera acceso total. Kevin nunca intentó limpiar su imagen, nunca pidió disculpas, ni posó como víctima. Simplemente se adaptó como un hacker de la vida real. Detectó las nuevas reglas del juego y volvió a colarse por la puerta trasera. En julio de 2023, Kevin Mitnick murió de cáncer a los 59 años, pero incluso su muerte estuvo envuelta en una aura especial. La comunidad siempre recordará al hacker que le ganó al sistema y que hizo temblar al FBI. Si te gustó esta historia donde un hacker manipuló a personas para conseguir sus objetivos, estoy seguro de que te gustará el caso de un trader que manipulaba a Wall Street solo con su voz. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo para conocer la historia de otro gran manipulador, Jordan Belfort. Nos vemos allá.